Pues ya la hemos liado. No veníamos a hablar de esto porque os íbamos a traer los datos, las gráficas del hecho de los problemas que tuvo Alonso en este Gran Premio de Australia y por qué no es culpable de la sanción ridícula que le han puesto. Lo vamos a aplazar esto a mañana porque ha salido una noticia que, por supuesto, es el tema principal de este vídeo y sobre el que os tenemos que hablar. Acerca de esto tenemos que hablar algunas otras noticias que van a estar más a continuación, pero lo habéis visto en el titular, lo habéis visto en la miniatura y acaba de salir esta noticia, es una exclusiva de un medio alemán que efectivamente lo que comentan es esto. Veremos si se acaba dando. ¿De qué estoy hablando? Bueno, primero de todo, recomiendo que vayáis a ver la descripción por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a dar comienzo con esta noticia. Os voy a decir lo que es y con estas noticias tan grandes os ponemos siempre las noticias de dónde vienen y el medio que son y os lo ponemos en pantalla. Os lo pusimos como por ejemplo en Motorsport cuando salió la información de que Verstappen... Bueno, de que Aston Martin podría ser un buen sitio para Max Verstappen, vale. Pues lo que están hablando ahora, el medio F1 Insider, medio alemán, importante esto, ahora lo comentamos, es que Christian Horner quiere fichar a Fernando Alonso. Ya la hemos liado. Esto no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que lo hablamos ni siquiera en este canal, pero que no ocurre de forma de verdad, de forma seria, de que lo intentaron, ha ocurrido en varias ocasiones. Alonso las ha contado varias de ellas, especialmente cuando Red Bull todavía no había empezado a ganar, se acercaron a él. Horner siempre ha sido un grandísimo admirador de Fernando Alonso y lo ha reconocido públicamente, y ahora querría el fichaje del asturiano. Vamos a ver todo lo que nos explica este medio F1 Insider, que son los que dan esta exclusiva, veremos qué veracidad llegan a tener, con este tema me refiero, y lo que estábamos diciendo, lo intentó en varias ocasiones, son ahora los que dan esta exclusiva y lo haría también quizá en un golpe de autoridad porque lo que comentan es que no le importaría demasiado lo que pueda querer Max Verstappen. Ahora os damos mi opinión sobre esto, pero como digo, esto ha sido publicado por el medio F1 Insider. Aquí está la noticia exclusiva de F1 Insider. El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, quiere contratar a Fernando Alonso para 2025. Ahora os leemos toda la información que nos comenta el medio alemán, pero como estoy recalcando, medio alemán, esto es importante en toda esta guerra que hemos tratado de Red Bull, entre Horner, entre Verstappen, entre Marco, entre Jos Verstappen, entre la parte austriaca, entre la parte tailandesa, siempre os hemos recalcado de qué medio viene. ¿Por qué? Es muy importante porque puede venir de los medios británicos, que en alguna ocasión hay algún medio británico que no es afín demasiado a Horner, pero si tiene que ser a alguien más cercano, lo es a Christian, lo es a Horner, al team principal. Y luego están los medios alemanes y austriacos que son más afines a Marco, a Verstappen y a todo ese lado de esta guerra que ha habido. Que esto salga por un medio alemán me parece extremadamente curioso que sea así. Pero bueno, esta es la información que estarían dando. Quizá también, si lo tratamos únicamente por esa guerra, intentando desestabilizar un poco más Red Bull y un poco más a Horner, no lo sé. La verdad, aquí tengo muchísimas dudas. Pero independientemente del medio, como digo, exclusiva, Christian Horner quiere contratar a Fernando Alonso para 2025. Después el Gran Premio de Australia y la lucha de poder ganada, al menos por el momento, y esto siempre os lo hemos dicho, por Horner en la guerra civil, hay nuevos desarrollos y como se enteró F1 Insider, el doble campeón del mundo, Fernando Alonso, se convertirá en compañero de la superestrella Max Verstappen el próximo año y reemplazará a Sergio Pérez. Yo esto lo veo extremadamente complicado. Igual que os he dicho que hay otros pilotos que podría cuadrarme que vayan a acompañar a Max, a Alonso y Max lo veo una dupla prácticamente imposible. Si fuera que Verstappen se va y acompañar a Checo todavía lo llego a ver, pero de esta forma la verdad que no demasiado. El español es el candidato deseado del actual gobernante Horner, que tiene el apoyo incondicional de los accionistas tailandeses. La oposición austriaca, el heredero tal y cual de Dietrich Mateschitz, el jefe de automovilismo Helmut Marko, que querían despedir a los británicos en vista de la sospecha justificada del abuso de poder, solo puede observar en este momento. Recordemos que Horner por ahora todavía tiene todo el apoyo de la otra zona, del otro lado. Entonces, su filosofía de ocupar los asientos de pilotos de Red Bull con sus pilotos junior ya no cuenta, y esto ya sabemos que Red Bull ha dejado de contar como tal hace mucho tiempo. Primero porque no están sacando tantos pilotos tan grandes, por supuesto, y segundo que es que ya lo hicieron con Checo. Checo no es piloto junior del equipo.
Ricciardo ya no era piloto junior del equipo, De Vries menos aún, que no pertenecía tampoco para irse a un Alfa Tauri en su día. Quiero decir con esto que ya hace tiempo que el último que ha subido de la academia de Red Bull es Yuki Tsunoda. Está ahora mismo bastante complicado. Entonces, desde luego que lo ha dicho Horner este fin de semana, que a lo mejor tienen que buscar fuera de Red Bull. El campo de Verstappen ya sabe con qué compañero de equipo puede esperar en 2025 y ahora tiene que pensar en su futuro. Se dice que las conversaciones con Alonso, cuyo contrato con Aston Martin expira a finales de este año, siempre os hemos contado que Alonso tenía 2 años más 1, pero el más 1 es de él, o sea que puede marcharse libremente si quiere, ya están avanzadas. El español, campeón del mundo de 2005 y 2006, sigue siendo considerado uno de los mejores pilotos del campo de la Fórmula 1 a pesar de su edad comparativamente alta para las proporciones de la Fórmula 1. Con Red Bull cree que podrá ganar su tercer título el próximo año, en ese 2025, especialmente porque puede estar seguro de los apoyos de los poderes de Red Bull alrededor de Horner. Verstappen ahora mismo tiene que preguntarse, ¿quiere exponerse al riesgo de compartir contra un piloto en el mismo equipo que puede ser un medio para un fin para Horner? Es decir, demostrarle que a él mismo como jefe de equipo es responsable de los grandes éxitos de los últimos años y no el niño prodigio de Países Bajos promovido por Helmut Marko. Bueno, lo que dice es, Alonso ya querría ir a Red Bull. La pérdida de Verstappen en el Gran Premio de Australia el domingo fomentó la desconfianza que Verstappen tiene contra el no querido jefe de equipo. Como se enteró F1Insider.com, recalcamos que este es el medio que da esta noticia, se dice que un tornillo no apretado correctamente condujo al defecto del freno de Red Bull con el número de la salida 1. Aunque lo más probable es que fuera una coincidencia, el error se produjo en el peor momento posible debido a la situación emocionalmente tensa en el equipo. Está traducido de aquella manera, es un medio alemán y está escrito en alemán, está traducido por Google, por si hay algún error, por cierto, por supuesto. El hecho es también que no es la primera vez que Horner y Alonso querría ficharle. El experto de Fórmula 1 ya sabe, en 2013 se propuso hacer al español, entonces insatisfecho con Ferrari, dispuesto a emigrar. En 2014 en su compañero con Sebastian Vettel y reemplazar al australiano Mark Webber. En este momento, Marco y Driesich hablaron una palabra de poder y se burlaron de Horner. Marco en 2013 a los reporteros de F1 Insider les dijo que Alonso no encaja con nuestra filosofía. Ocuparemos Red Bull con nuestros pilotos jóvenes. Y aquí recordamos lo que nos han dicho antes, que esa filosofía ya ha finalizado. Así es como sucedió y Ricciardo fue quien sustituyó a Webber. Eso es historia, las relaciones de poder de Red Bull han cambiado. Horner nunca estuvo interesado en los pilotos del equipo juvenil en el pasado, no solo fue contra Ricciardo en 2014, sino que tampoco quería llevar a los jóvenes pilotos de Red Bull, Sebastian Vettel y Max Verstappen al equipo matriz tan pronto. Luego se dio cuenta de los grandes éxitos de Vettel y Verstappen con una sonrisa agridulce. Y ya luego nos habla de la posibilidad de Verstappen marchándose a Mercedes. Bueno, esta es la noticia que nos dicen. Desde luego que me parece impresionante, me parece... Yo lo veo muy, 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 muy difícil el hecho de que Alonso y Verstappen compartan equipo, sinceramente, pero sí que lo que dicen también de es la única oportunidad que tiene Alonso de ganar el tercero, por lo menos en 2025, es el único sitio que te asegura el 99% que vas a pelearlo. Veremos qué es lo que ocurre desde luego, pero... esto es lo que sale, pero es que si fuese solo esto, pues pasamos de tema, esto es lo que ha dicho este medio, aquí nos quedamos, puede ser que sí, puede ser que no, que se acabe dando, que no, sabemos que Alonso, ya os habíamos contado en el canal, lo han comentado en medios españoles, os lo han comentado algunos de los periodistas más reputados como Carlos Miquel, que Alonso está muy atento a lo que ocurra dentro de Red Bull. Al final hay un asiento libre ahora mismo seguro, porque no se sabe qué es lo que va a pasar con Checo Pérez, y ya luego si Verstappen se marcha, si no, pues habría 2. Otra cosa es que Checo pueda renovar, que yo os he dicho que para mí parece que puede llegar a conseguir su renovación, pero bueno, puede llegar a darse que no, por supuesto, y ahora mismo hay que contar con ese asiento libre. Y que Alonso estaba muy interesado, estaba muy abierto a buscarlo, a mirar, a negociar. Eso es lo que ya habían dicho en medios españoles y ahora este medio alemán da esta exclusiva. Si no fuese porque además ha salido estas palabras de Ralf Schumacher en Motorsport, recordemos, Ralf Schumacher, venimos hace una semana de un Ralf Schumacher que criticó a Fernando Alonso,
Pero también una cosa es que lo critique y otra cosa es que no diga lo que en teoría ha escuchado. Y ahora ha salido, literalmente media hora más tarde de que saliera esta información, ha salido este artículo en Motorsport donde comenta Ralf Schumacher cree que Red Bull busca fichar a Fernando Alonso. El alemán aseguró que el equipo Red Bull está intentando el fichaje de Fernando Alonso por si Verstappen decide salir a Mercedes en 2025. Bueno, nos vamos a ir ya aquí únicamente a sus palabras porque bueno, nos explican también todo esto, nos vamos a ir a lo importante. De acuerdo con la información de Motorsport Total, ya sucedieron las primeras conversaciones entre el conocido dentro del entorno ovestense Flavio Briatore. Ya sabemos, el manager de Fernando Alonso, pero se desconoce de qué hablaron, pero ha ocurrido esas conversaciones entre Horner y Briatore, según Motorsport Total, que es la parte alemana de Motorsport. Es posible que la acordada silly season sea un efecto de la lucha de poder entre el grupo Red Bull. Y nos vamos a ir a las palabras que ha dicho Ralf Schumacher. Ralf Schumacher cree que la relación entre Christian Horner y el neerlandés ya no se puede remendar, que ya os lo hemos dicho aquí en el canal en alguna ocasión. Jos Verstappen ya está buscando alternativas para el futuro de Max. No entiendo por qué ser el año que viene, pero tampoco creo que Max tuviera problemas para enfrentarse a Fernando Alonso. Yo, la verdad que me parece impresionante lo que ha salido en el día de hoy, todas estas palabras que estamos viendo y el hecho de esa posibilidad. Si queréis saber mi opinión, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? Yo lo veo muy complicado, sinceramente. No es por bajar las expectativas, pero a día de hoy, 25 de marzo, lo veo muy complicado. 25 de marzo, 4:15 que se está grabando este vídeo. Se va a subir a las 6. A lo mejor ha salido más noticias en este tiempo. Yo lo veo muy complicado. ¿Que se acabe dando? Ojalá y veamos a un Alonso en un Red Bull peleando por el tercero. Yo lo veo extremadamente difícil. Esta es la información que ha salido en el día de hoy. Y esto no era lo que os íbamos a contar en el día de hoy, porque os íbamos a hablar de la telemetría de Alonso en el Gran Premio de Australia y demostrando que no tenía culpa del accidente de George Russell. Lo vamos a dejar eso para mañana. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que seguir hablando de Red Bull y de Sergio Pérez, porque hemos hablado un poco de él, pero es que en la programación que queríamos hacer de este vídeo sí que incluía esto. Ahora sí, que os queremos hablar del piloto mexicano y de los problemas que sufrió. Antes de comentaros esos problemas que sufrió, porque sí, tuvo unos problemas en el Gran Premio de Australia que provocaron que no tuviera un buen rendimiento. Yo he visto muchas críticas al piloto mexicano del hecho de no puede ser que falle Verstappen y no esté Checo. Es que Checo no ha llegado ni siquiera al podio. Que ya os hemos dicho, en este circuito, y sobre esto es justo lo primero que va a hablar Checo, en este circuito Red Bull podría haber perdido, incluso con Verstappen, incluso Verstappen partiendo primero frente a Ferrari. ¿Por qué? Lo comenta el propio piloto mexicano, del hecho de que se han sorprendido de lo rápido que fueron Ferrari este fin de semana, pero creen que es una cosa de circuito. Y habla de que el último circuito similar en ciertas características, especialmente en qué características, en el asfalto, en cómo es el asfalto, que es un circuito urbano. Albert Park es medio urbano, se utilizan las calles para coches normales, que es el más urbano que hemos visto hasta ahora, porque Jeddah es urbano porque quieren ponerle la etiqueta de urbano, porque está al lado de una ciudad, pero eso no es urbano porque está cerrado. O sea que esto sí que de verdad es un urbano también entre comillas porque no es en medio de una ciudad, pero sí que se utiliza la calle para coches de calle normales. Pues eso, este circuito ha tenido unas características similares a Las Vegas, es la última vez que tuvimos un circuito urbano en cuanto al asfalto y en cuanto al trata de gomas. Red Bull no se le dan especialmente bien este tipo de circuitos, ya fallaron en Singapur, Mónaco el año pasado también hubo una posibilidad de hacerlo y aquí han tenido más degradación que Red Bull, eso les ha sorprendido, pero Checo cree que será cosa de circuito. When you were kind of looking at the cars around you, were you surprised maybe that the Ferraris were able to pull away even if you were having these problems? Yeah, I was a bit surprised to see that they were so strong. They were able to maximize their package and it worked well for them. Do you think it's more of a bogey track for you guys? It was just like a one-off? I think when we go to track like this, you know, already last year in Vegas, for example, Ferrari was very strong. We struggled a lot for front graining. So I guess it's a bit of a track dependent. So hopefully when we are back in Suzuka,
we are back on top. Pero ¿por qué, aunque Ferrari fuese rápido, no pudo ni siquiera Checo acercarse? No pudo ni siquiera tener un rendimiento bueno. Primero, antes de todo, comentaros que tuvo muy mala suerte con el coche de seguridad virtual y demás, porque le provocó que en su parada saliera en tráfico y tuvo que adelantar a muchos pilotos. Pero hay un problema mayor. Más allá de ahí, estuvo rindiendo bien, adelantó fácil a Stroll, adelantó fácil a varios pilotos y ya estaba sexto. Adelantó fácil también incluso a Russell. Estaba rodando en sexta posición, llegó a Fernando Alonso. Alonso no le puso mucho impedimento, le pasó rápidamente, pero en el corto tiempo que estuvo detrás suya tuvo un problema. En uno de los tear-offs, en una de las viseras que los pilotos se quitan durante la carrera periódicamente, cada tiempo se van quitando para limpiarla, una de esas fue en el momento en el que tenía a Checo detrás y acabó en el suelo del piloto mexicano. Eso lo ha comentado el propio equipo Red Bull, ahora lo vamos a leer las palabras que también ha dado Christian Horner, pero ese tear-off, según información de Motorsport, lo que indican es que habría perdido 20 puntos de carga aerodinámica. Es una auténtica bestialidad y provocó que en las primeras vueltas, incluso con tráfico, estaba teniendo un ritmo más lento que Sainz, pero alrededor de unas 3 o 4 décimas, cuando Sainz ya estaba abriendo tiempo con Leclerc, era el tiempo que estaba perdiendo Checo en la distancia, pero cuando pasó eso, empezó a perder, incluso teniendo Checo aire limpio, casi un segundo. Ese fue el problema, esa fue la diferencia. Posiblemente, yo creo que sin ese problema, al podio podría haber llegado, o al cuarto lugar, yo creo que a Piastri seguro, a lo mejor no le hubiera dado tiempo ya a recortar la corta distancia que había entre el australiano y su compañero de equipo tercero, pero creo que al cuarto sí que podría haber llegado, pero tuvo ese problema. Estos coches son muy sensibles en el suelo. Esto es algo que también me ha dado a reflexionar cuando he visto el tiempo que pudo llegar a perder Checo por esto. Del hecho de que estos coches son mucho más sensibles que los anteriores. Los anteriores no se generaba tanta carga del suelo, estos coches generan el 70% de ese suelo, y donde las partes, los alerones, las partes del coche donde lo generaban la generación anterior, si tú perdías gran parte de ese coche ya empezabas a perder mucho tiempo, pero si tenías un breve toque podías sobresalir con ello. Hoy en día un tear-off te hace perder 20 puntos de carga aerodinámica. La verdad que es impresionante lo sensible que llegan a ser estos monoplazas. Pero como digo, esto fue confirmado por Christian Horner, jefe del equipo Red Bull. Os voy a decir una cosa ahora también, porque es lo último que hablamos de Red Bull y finalizamos, pero esto lo ha confirmado Christian Horner, quien ha hablado acerca del tiempo que perdió Checo Pérez y que se dio pues por este tear-off que fue culpa de Fernando Alonso. Se supone que es de Alonso, no es confirmado, pero en teoría sí, por el momento en el que sobre todo empieza a perder rendimiento frente a los Ferrari y frente a McLaren. Probablemente aún no lo sabía, pero sufrió daños cuando adelantó a Alonso. Perdió una cantidad significativa de carga aerodinámica del suelo. Aquí de nuevo tenemos que descubrir cuál fue la causa. Si tiene ese daño, entonces el desgaste de tus neumáticos empeora y no estuvimos un buen final en las tandas, así de inusual en nuestro coche. Tenemos que entenderlo. Lo que os quería comentar en este punto, que os he dicho que os quería hablar de Horner, no lo voy a poner ni siquiera en el vídeo, en el índice como un apartado diferente, porque quiero que el que llega hasta aquí de verdad esto lo escuche. Ha habido durante estas últimas semanas, meses, con todo el tema Red Bull y demás, los canales, no voy a decir más, hablando acerca de que si Horner estaba del lado de Checo. Y ya vemos esta información de que Horner quiere echar a Checo. Esto, ha habido mucha gente que se ha agarrado a esto, que la verdad yo no entiendo por qué lo han hecho, pero porque es que es mentira. O sea, me refiero, Horner estaba del lado de Checo. Horner es el primero que ha querido siempre echar a Checo. Horner llevó a Ricciardo a Alfa Tauri para ver si era capaz de subirlo a Red Bull, que esa era su intención. Y ha habido gente que se ha agarrado ahora, pues porque tenían que agarrarse a algún lado de Checo seguro. Yo siempre os he dicho que yo creo que Checo iba a seguir en Red Bull. Veremos si esto acaba cambiando, pero mi opinión era esa. Pero sí que lo quería decir del hecho de se han agarrado a la posibilidad de... No, Horner quería que se quedase Red Bull, Horner se tiene que quedar en Red Bull para que se quede Checo. Y sinceramente, Horner siempre ha sido la persona que le ha buscado sustitutos. Marco también, por supuesto, Marco desde luego, pero Horner no ha sido menos. Pero en estos últimos meses yo estaba viendo eso, que lo contaba gente, ha habido comentarios en mi canal que lo insinuaba gente, del hecho de no, Horner apoya a Checo. Horner es el que llevó a Ricciardo, que volvió a fichar a un Ricciardo que estaba con el cartel de busco otra competición porque en Fórmula 1 ya no valgo, y le dio un asiento en Alfa Tauri para probarlo, para subirlo a Red Bull.
Bueno, era simplemente lo que quería decir después de todo lo que hemos visto antes y demás. Vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos que comentaros en este momento y os queremos hablar acerca de Lando Norris, que tuvo un muy buen rendimiento el piloto británico en este Gran Premio de Australia, algo que se sorprendió. Salimos de un Gran Premio de Arabia Saudí donde daba por hecho, por supuesto, que no iban a ser capaces de ni siquiera llegar a alcanzar a Ferrari. Bueno, ya no solo Gran Premio de Arabia Saudí, en clasificación, después de la clasificación que quedó por delante de Charles Leclerc, comentó lo mismo. Le preguntaron si podía pelear frente a Ferrari, dijo que ni de broma, que no iban a estar cerca y que su puesto era conservar las posiciones contra los de detrás, que perdería posición, pensaba Norris contra Leclerc y contra Checo, y ya ahí es donde se quedarían. Luego hemos visto este rendimiento donde el propio británico, en las palabras que os vamos a poner ahora explicando su carrera, dice algo que es verdad, que es el hecho de a Sainz no, porque Sainz fue mucho más rápido, pero a Leclerc las circunstancias se dieron para que Leclerc le pasara, porque le hizo un undercut y luego Norris no consiguió acercarse, pero el ritmo no estuvo lejos, incluso en muchos momentos siendo claramente más rápido que Leclerc. Muy buenas sensaciones en ese sentido para Norris. Aquí, ¿por qué se explica esto? Quizás os lo estáis preguntando, os lo hemos dicho en muchas ocasiones, dependiendo del circuito, un coche rinde mejor o rinde peor. Ferrari ha rendido mucho mejor, aún así incluso en este fin de semana, pero McLaren también. Y eso mismo también lo va a explicar Norris en estas palabras que os vamos a poner, indicando que además hay un circuito que tienen marcado en rojo para ver de verdad en qué rendimiento se encuentran. Fue uno de sus mejores el año pasado, que estaba en la segunda parte de la temporada, pero donde ya estaba McLaren mejor, y ahora coincide que es la cuarta carrera. Es la siguiente Gran Premio, es Suzuka, ese es uno de los fines de semana marcados en rojo, y si ahí se confirma que efectivamente los puntos fuertes, sobre todo de McLaren, que ya sabemos que son las curvas rápidas, se siguen manteniendo, habrá ciertos circuitos donde pueden ser candidatos al podio, como lo ha sido en Australia, y si ocurriese algo con Red Bull, candidatos a la victoria tan desesperadamente que sigue buscando Norris. Norris ya es el piloto con más podios y más puntos sin haber logrado una victoria de la historia de la Fórmula 1. 2 récords que no quiere ostentar, 2 récords que puede dejar de ostentar si consigue una victoria, pero todavía eso se tiene que dar el caso. Entonces en esos circuitos conseguirse, y en los circuitos donde sea predominante su punto débil, como era en Bahrein, que son las curvas de baja velocidad, frenadas fuerte. McLaren no se adapta nada bien a ese circuito. Mónaco, por ejemplo, ahí seguirán sufriendo y es donde todavía tratan de mejorar. Beat one Red Bull as well. I know the other Red Bull didn't finish, but generally speaking, when you're matching that Ferrari pace and you're so competitive, how well does that bode for the next couple of races going forward? I mean, if we look back to Red Bull, Suzuka last year was one of our best weekends. Two cars on the podium, just the Red Bull ahead of us. I think it's clear that the Red Bull are still probably a step ahead or 2 steps ahead, and Ferrari are maybe 1 step ahead, but when he gets to a track which again suits us, so maybe this is, I would say, similar to Suzuka, then we can be confident, but we lose a significant amount of time in the slow speed corners still. Very strong in high speed, which is why we're good here, but lose a significant amount in slow speed, and if we can improve on that just a little bit, then at most weekends I'll be able to say I'm confident we can compete for podiums and for good points, but we're missing a few little things, but we're working, and as soon as we do that, things will click. Por último, comentaros el motivo por el que abandonó Lewis Hamilton, que alrededor de la vuelta 20 aproximadamente, el piloto británico, 18, por ahí, aproximadamente 20, como digo, tuvo un problema con su motor, se quedó parado y tuvo que abandonar, dejando el coche aparcado en la salida de la curva 11. La explicación es breve, la explicación es rápida: el coche ha dejado de funcionar, el motor ha dejado de funcionar, no ha podido hacerle nada. Incluso comenta una anécdota que le recuerda al momento en el que estaba en los karts, llega a decir Lewis Hamilton, y habla de que solo le quedan 3 esta temporada. Hola Luis, primero lo siento porque lo último que querrías es estar aquí, pero ¿nos puedes contar qué ha pasado con el motor? El motor se ha roto, no sé qué ha sucedido, pero se paró. Me recordó de los días de los karts donde ibas en la recta y el motor se paraba. Y es una pena porque ya solo me quedan 2 motores, no, 3, y queda mucho, pero bueno, tiraremos con lo que hay. Hay ocasiones en las que en los motores se puede llegar a solucionar el problema que ha tenido y volverlo a traer, aunque sea para libres por lo menos, pero bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Si no, sigue teniendo 3, que bueno, pues
puede llegar a darse, aunque tengas que ajustarte mucho el cinturón, puedes llegar a utilizar únicamente 3 y no tener que sancionar. Casualidades de la vida, segundo problema que tiene Mercedes consecutivo con su motor en Australia. Mercedes, que acostumbra a ser uno de los motores más fiables, en general todos los motores ahora mismo están siendo muy fiables, pero el Mercedes también lo suele acostumbrar más que el resto, pero en Australia 2 años consecutivos teniendo problemas. En el caso del año pasado fue Russell quien tuvo que abandonar, que su motor salió ardiendo incluso, y en este caso ha sido Lewis Hamilton, no ha salido ardiendo, pero ha tenido que abandonar. Fin de semana nefasto para Hamilton, que finaliza con 0 puntos, es 10º en el Mundial de Pilotos, como os hemos contado en el anterior vídeo. Inicio de temporada complicado, el peor de su carrera deportiva hasta ahora, sobre eso os hablaremos más adelante, y donde ya os hemos comentado que la verdad, la actitud en este vídeo no está mal. Tiene una actitud, bueno, pues me he quedado fuera en la vuelta 20, ¿qué quieres que te diga? Pero la actitud de Hamilton no creo que sea la mejor, y sí que os lo compartí después de los libres, después de la clasificación, que cayó en Q2 y salió muy decaído, muy pesimista, muy negativo con su equipo y diciendo, estoy acostumbrado ya a quedarme fuera en Q2, cuando ha caído en Q2 muy pocas veces además, y no creo que sea la mejor actitud, pero ya os dije que creo que sí que es verdad lo que dijo David Coulthard hace unos días, que aquí lo trajimos, lo contamos y decía, bueno, pero yo creo que desde luego va a darlo todo con Mercedes. Creo que sí que puede llegar a ser verdad, que habrá ocasiones en las que no en la temporada, sobre todo cuando mejor se encuentra Mercedes, porque Mercedes volverá a estar más arriba sin lugar a dudas, pero que ya tiene casi la mirada puesta, la mente puesta en Maranello y en 2025. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre el tema principal que hemos tratado en el canal, sobre lo primero que hemos hablado. Déjamelo en los comentarios porque estaré encantado de recibir tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.